El costillar de mi plato aún humeaba cuando sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Poco hecho, perfectamente sellado por los bordes, acompañado de espárragos asados que ni siquiera había probado. Mi tenedor estaba a medio camino de mi boca, suspendido en el comedor con paneles de roble, tenuemente iluminado, de uno de los restaurantes de carnes más exclusivos de la ciudad. Estábamos sentados en una larga mesa de caoba, rodeados por los altos ejecutivos de Apex Transit y nuestros 3 clientes corporativos más importantes. El ambiente estaba impregnado del aroma a vino caro y del murmullo de la autocomplacencia corporativa. Se suponía que era una cena de celebración. Acabábamos de cerrar el mayor contrato de logística del año fiscal, asegurando una enorme ruta de transporte interestatal. Y entonces Bradley Thorne, el director de operaciones, un hombre que lucía su arrogancia como si fuera lana a medida, apartó su silla y se puso de pie. Sostenía una copa de bourbon de cristal en su mano derecha, golpeándola suavemente con una cuchara de plata hasta que el murmullo alrededor de la mesa se apagó por completo. Bradley sonrió, con una amplia sonrisa depredadora que se extendió por su rostro mientras miraba de un cliente a otro. Lo logramos, anunció, su voz resonando por encima del bullicio del restaurante. El mayor despliegue de optimización regional que esta empresa haya visto jamás. Todos en nuestra mesa aplaudieron. Algunos de los gerentes de cuentas más jóvenes, al otro extremo, incluso vitorearon. Asentí cortésmente, masticando un trozo de pan, esperando que brindara por los clientes y volviera a sentarme para que pudiéramos comer en paz. Mi equipo de ingeniería, continuó Bradley, con un tono ligeramente diferente, adoptando una actitud más crítica que he aprendido a reconocer en los últimos 4 años, ha sido fundamental para este logro. Bueno, la mayoría de ellos lo han sido. Hizo una pausa, su mirada recorrió los rostros de los ejecutivos antes de fijarse directamente en la mía. Algunas piezas de la máquina simplemente no encajan con la dirección que estamos tomando. A veces hay que eliminar lo que no sirve antes de que arrastre toda la operación al fango. Algunas personas rieron nerviosamente, suponiendo que era una de las bromas mordaces características de Bradley. Pero la risa se desvaneció en un silencio sofocante cuando sus ojos se quedaron fijos en mí. Nolan Vance, dijo con voz fría y lo suficientemente alta como para que lo oyeran las mesas vecinas, ya no trabaja en Apex Transit, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. Era un silencio tan pesado que me oprimía el pecho y me dificultaba respirar. El ruido ambiental del restaurante pareció desvanecerse en una lejanía borrosa. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, el suave jazz que sonaba por los altavoces, todo desapareció, dejando solo un zumbido en mis oídos. Es un técnico brillante, añadió Bradley, hablando de mí en tercera persona como si fuera un fantasma que rondaba la silla. Pero le falta la visión necesaria para nuestra próxima fase de expansión agresiva. Necesitamos una aceleración moderna, no la fricción del pasado. No me moví. Mi mano permaneció congelada en el aire, aún aferrada al pesado tenedor de plata. Mi mente luchaba por procesar la realidad del momento. Tenía 54 años. Había dedicado los últimos 7 años de mi vida a construir la arquitectura de enrutamiento principal que impidió que Apex Transit colapsara debido a sus propias ineficiencias operativas. Había sacrificado noches, fines de semana y días festivos escribiendo el código que ahora utilizaban para asegurar sus contratos multimillonarios. Y ahora me desechaban públicamente como si fuera un equipo defectuoso. Bajé lentamente el tenedor al plato, el tintineo metálico resonando con fuerza en el silencio. Recorrí con la mirada la mesa, buscando un rostro amigable. Maya, del departamento de cumplimiento, miraba fijamente su servilleta, negándose a mirarme a los ojos. Julian, el desarrollador principal de infraestructura al que había guiado durante 3 años, de repente encontró su vaso de agua fascinante. Incluso los clientes parecían increíblemente incómodos, moviéndose en sus asientos de cuero como si se hubieran topado accidentalmente con una disputa doméstica. Brindemos por el futuro, declaró Bradley con suavidad, alzando su bourbon hacia el techo. Por el impulso y por dejar atrás el pasado. No levanté mi copa.
Empujé mi silla lentamente hacia atrás, las patas de madera raspando ruidosamente contra las tablas pulidas del suelo. Sentía las piernas huecas, como si estuvieran hechas de agua, pero me obligué a mantenerme erguido. No tenía intención de darle a Bradley la satisfacción de verme derrumbarme. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla y me giré para irme. Disculpe. La voz no provenía de nuestra mesa. Rompió la tensión desde una cabina más pequeña e íntima situada a pocos metros. Me detuve y me giré. Un hombre con un traje gris carbón impecablemente cortado estaba sentado solo, removiendo un vaso de agua con gas. Tenía el cabello plateado peinado hacia atrás con pulcritud y unos ojos que parecían haber visto todas las variantes de la desesperación y la codicia humanas. ¿Es usted el ingeniero que diseñó el protocolo de enrutamiento predictivo dinámico presentado en la cumbre de Seattle hace 2 años? Preguntó con tono firme y autoritario. Lo miré fijamente, momentáneamente desorientado por la interrupción. Sí, respondí, con una voz áspera y desconocida para mí mismo. El hombre asintió lentamente, con una expresión indescifrable. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, sacó una tarjeta de visita gruesa y texturizada, y la deslizó sobre la superficie lisa de madera de su mesa hasta que quedó cerca del borde. Preston Co., Zenith Capital, dijo en voz baja. Reconocí el nombre de inmediato. Todos en el sector tecnológico y logístico sabían quién era Preston Co. Era un multimillonario inversor de capital riesgo, un hombre conocido por descubrir activos tecnológicos infravalorados y convertirlos en titanes de la industria. Dadweb no construye modelos matemáticos como el tuyo, dijo Preston, dirigiendo brevemente la mirada hacia Bradley, que permanecía inmóvil con su vaso aún en alto. Mi oficina, a las 9 de la mañana. No llegues tarde. No esperó respuesta. Simplemente volvió a su bebida. Bajé la mirada hacia la pesada tarjeta que descansaba en el borde de su mesa. Las letras en relieve reflejaban la tenue luz del restaurante. La recogí y la guardé en mi bolsillo sin decir palabra. No volví a mirar a Bradley. No miré a mis antiguos colegas. Salí del restaurante y me adentré en el aire fresco de la noche, con el corazón latiendo a un ritmo constante y furioso contra mis costillas. La humillación aún me quemaba el pecho, pero al rozar con los dedos el grueso papel de la tarjeta de visita en mi bolsillo, una nueva sensación, mucho más fría, comenzó a arraigarse. No dormí esa noche. Me senté en la oscuridad de mi sala, con las luces de la ciudad proyectando largas y distorsionadas sombras sobre el suelo de madera. La pesada tarjeta de presentación descansaba sobre la mesa de centro frente a mí, casi brillando en la penumbra. Mi teléfono vibró sin cesar durante las primeras horas. Mensajes de colegas que fingían ser comprensivos inundaron mi bandeja de entrada. Siento cómo salió todo, decía uno. Avísame si necesitas una recomendación, decía otro. Eran palabras vacías de personas que no habían tenido el valor de hablar cuando realmente importaba. Los ignoré a todos. En cambio, abrí mi computadora portátil y busqué los esquemas archivados del protocolo de enrutamiento predictivo que había diseñado 3 años antes. Era la versión original, sin modificaciones, del sistema antes de que Bradley y la junta directiva me obligaran a diluir los algoritmos para adaptarlos a su hardware obsoleto. Para cuando el sol comenzó a salir, pintando el horizonte de Chicago con tonos gris pálido y naranja, ya había repasado cada línea de la lógica central. Las matemáticas eran impecables. La ejecución se había visto comprometida por una mala gestión, pero la base era mía, y era a prueba de balas. A las 8 de la mañana, me duché, me puse un elegante traje azul marino y tomé un taxi al distrito financiero. Zenith Capital ocupaba los 3 pisos superiores de un imponente monolito de cristal con vistas al río. El vestíbulo era un ejercicio de intimidación minimalista. Hectáreas de mármol blanco pulido, personal de seguridad silencioso y una atmósfera que olía ligeramente a ozono y dinero. Me acerqué a la recepción y di mi nombre. La recepcionista no me pidió cita. Simplemente me entregó una elegante credencial de seguridad negra y me indicó. Las puertas se abrieron directamente al piso 44, revelando un amplio espacio de oficinas diáfano bañado en luz natural.
Preston Cole me esperaba en una oficina de la esquina que parecía más un centro de mando de alta tecnología que un espacio de trabajo corporativo. Estaba de pie junto al ventanal que iba del suelo al techo, con las manos entrelazadas a la espalda, observando el tráfico matutino que avanzaba lentamente por las calles de abajo. No se giró inmediatamente al verme entrar. Apex Transit está en los últimos momentos, dijo Preston, con la voz resonando ligeramente en la gran sala. Se giró y me indicó que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio. Tomé asiento, manteniendo la postura erguida. He estado observando sus indicadores de infraestructura durante los últimos 18 meses, continuó, sentándose frente a mí e inclinándose hacia adelante. Están tapando grietas en los cimientos con costosos parches. Su nuevo despliegue multiestatal, el que tu antiguo jefe celebraba con tanto entusiasmo anoche, se va a derrumbar bajo su propio peso en 6 meses. ¿Cómo lo sabes? Pregunté, genuinamente sorprendido por la profundidad de su recopilación de información. Porque sé lo que eliminaron de tu diseño original para que pudiera implementarse en sus servidores obsoletos, respondió con naturalidad. Tocó una elegante tableta sobre su escritorio, mostrando un complejo diagrama de flujo que me resultaba inquietantemente familiar. Era mi protocolo de enrutamiento, analizado mediante ingeniería inversa y al detalle. Tomaron tu motor, lo metieron en un chasis roto y despidieron al único mecánico que sabía cómo evitar que explotara. ¿Y por qué estoy aquí? Pregunté, yendo directo al grano. Quiero que lo construyas de nuevo, dijo Preston, clavando su mirada en la mía con una intensidad que exigía una concentración absoluta. Pero esta vez, lo construirás correctamente. Sin concesiones, sin burocracia corporativa. Te proporcionaré financiación ilimitada, una arquitectura de servidores de primera categoría y total autonomía. Crearemos una empresa fantasma invisible y no cotizada. Operarás completamente en la sombra. Construirás la plataforma de logística predictiva perfecta y nosotros esperaremos. ¿Esperar qué? A que Apex Transit se ahogue, dijo con frialdad. Cuando su sistema improvisado colapse inevitablemente, sus clientes entrarán en pánico. Buscarán una solución, y nosotros seremos los únicos que mantendremos una plataforma capaz de gestionar la carga sin problemas. La propuesta era peligrosa, emocionante y rozaba la guerra empresarial. Era justo lo que necesitaba. ¿Cuál es el truco? Pregunté, entrecerrando los ojos. El truco es que no existes, respondió Preston. Ni comunicados de prensa, ni actualizaciones en LinkedIn, ni campañas de marketing. Serás un fantasma hasta el momento preciso en que estemos listos para atacar. No puedes contarle a nadie fuera de tu círculo de confianza lo que estás haciendo. Si Apex Transit se entera antes de que estemos operativos, te envolverán en litigios frívolos solo para frenar tu progreso. Miré la tableta, contemplando la elegante lógica de mi código original. La humillación del restaurante aún me dolía, pero estaba siendo rápidamente reemplazada por una determinación fría y calculada. Estoy dentro, dije en voz baja. Bien, asintió Preston, sacando una gruesa carpeta de cuero de su cajón. Incorporamos Zenith Logistics a partir de esta mañana. Tú serás el director ejecutivo y arquitecto principal. Ahora, ¿a quién necesitas para que esto suceda? Ni siquiera tuve que pensarlo. Necesito a Maya, Julian y Sara, dije, enumerando a los ingenieros clave que habían sido sistemáticamente marginados o expulsados por el estilo de gestión tóxico de Bradley durante el último año. Maya era la arquitecta de bases de datos más brillante de mi historia profesional. Julian era un prodigio en la optimización de servidores en tiempo real. Sara era una brillante especialista en ciberseguridad que había renunciado a Apex Transit hacía 3 meses por puro disgusto con sus protocolos de seguridad. Consíguelos, ordenó Preston, deslizando un sobrepesado sobre el escritorio. Contenía datos bancarios, dispositivos de comunicación encriptados y las llaves de una oficina sin identificar en el distrito industrial. Págales el doble de lo que les pagaba a Apex Transit. Diles la verdad, pero hazles jurar absoluto secreto. A las 3 de la tarde, me encontraba en un almacén vacío y desolado que olía a pintura fresca y limpiador industrial.
Las ventanas eran esmeriladas, las puertas reforzadas con acero y la conexión a Internet era una línea de fibra óptica directa y altamente encriptada. Maya, Julian y Sara llegaron uno a uno durante las siguientes 2 horas. Los había llamado desde una línea segura, sin darles más detalles que la promesa de que estaba construyendo algo real y que necesitaba a los mejores. Cuando todos estuvieron reunidos alrededor de una mesa plegable improvisada en el centro de la habitación, les expliqué el plan. Les conté sobre el humillante despido, el encuentro con Trust & Co. y el enorme respaldo financiero de Zenith Capital. Lo más importante es que les dije que íbamos a construir el sistema que Apex Transit era demasiado ciega para apreciar y que lo usaríamos para dejarlos completamente obsoletos. Sara sonrió, reclinándose en su silla y cruzando los brazos. ¿Así que vamos a construir la estrella de la muerte de las plataformas logísticas?, preguntó, con los ojos brillando de una emoción caótica. Exactamente, respondí, extendiendo una gran hoja de papel sobre la mesa y sacando un rotulador. Y tenemos exactamente 5 meses para ponerlo en pleno funcionamiento antes de que la infraestructura de Apex Transit se desmorone. Manos a la obra. El silencio en la sala fue reemplazado por la energía frenética y estimulante de la creación. Ya no éramos empleados atados por la asfixiante ignorancia de una pesadilla burocrática. Éramos arquitectos con un propósito destructivo singular, y el reloj acababa de empezar a correr. Los siguientes 4 meses transcurrieron entre cafeína, flujos de datos cifrados y una concentración implacable. Prácticamente vivíamos en el almacén sin identificar, aislados del mundo exterior y protegidos por el enorme respaldo financiero de Trust & Co. Zenith Logistics tomaba forma, líneas de código elegantes se transformaban en una infraestructura digital masiva y dinámica. Maya construyó matrices de bases de datos capaces de gestionar terabytes de datos geoespaciales entrantes sin un milisegundo de retraso. Julian optimizó agresivamente el procesamiento del servidor, eliminando cualquier latencia innecesaria hasta que las consultas de enrutamiento se ejecutaban casi instantáneamente. Sara protegió toda la arquitectura con una sólida protección criptográfica, garantizando que nuestras operaciones permanecieran completamente invisibles a cualquier rastreo externo o espionaje corporativo. Operábamos con precisión militar. No había reuniones burocráticas, ni sesiones de estrategia de marketing, ni interferencia alguna de la gerencia intermedia. Simplemente creamos el motor de logística predictiva más sofisticado que la industria jamás había visto. El sistema fue diseñado para redirigir dinámicamente enormes convoys de carga en tiempo real, anticipando patrones climáticos, anomalías de tráfico y fallas mecánicas incluso antes de que ocurrieran. Era todo lo que había imaginado originalmente en Apex Transit, magnificado y perfeccionado por un equipo que finalmente tuvo la libertad de ejecutar sin concesiones. Mientras fortalecíamos nuestra infraestructura, mantuvimos una estrecha y silenciosa vigilancia sobre nuestro antiguo empleador. A través de canales de monitoreo seguros y foros anónimos de la industria, observamos el lento y agónico desmoronamiento de Apex Transit. Comenzó con interrupciones menores, un envío retrasado de componentes industriales en el Medio Oeste, un error de enrutamiento que envió 3 camiones de carga en la dirección equivocada al cruzar las fronteras estatales. Pero a las 8 semanas de mi partida, las grietas en sus cimientos comenzaron a convertirse en fallas estructurales masivas. Su tan publicitada expansión multiestatal se estaba convirtiendo en una pesadilla logística. Los algoritmos diluidos que habían impuesto a mi marco original no podían manejar el aumento exponencial de las entradas de datos en tiempo real. El sistema se estaba ahogando en su propia complejidad. Monitoreábamos el caos desde nuestro almacén seguro, viendo cómo los paneles de control de la industria se iluminaban con indicadores de alerta rojos mientras las métricas de eficiencia de Apex Transit se desplomaban en más del 30%. Según los informes, Bradley Thorne estaba perdiendo la cabeza. Los rumores de la industria, filtrados a través de canales corporativos anónimos, pintaban la imagen de un director de operaciones en estado de pánico total. Estaba despidiendo a desarrolladores junior a diestra y siniestra, tratando desesperadamente de encontrar un chivo expiatorio para la cascada de fallas de su red de enrutamiento insignia. Ordenó a sus ingenieros restantes que aplicaran parches de software frenéticos, lo que solo sirvió para introducir nuevos errores críticos en el frágil ecosistema.
El fallo más catastrófico se produjo durante una brutal tormenta invernal que azotó los estados del norte. El sistema de rutas de Apex Transit no anticipó los graves cierres de carreteras, lo que provocó que millones de dólares en productos perecederos se echaran a perder al quedar atrapados en camiones de transporte varados y sin energía. El sector estaba en crisis y los principales clientes de logística buscaban desesperadamente una alternativa. Necesitaban estabilidad, previsibilidad y, sobre todo, una infraestructura que no colapsará bajo presión. Fue entonces cuando Crasten Cole dio la orden de realizar un lanzamiento discreto. No emitimos un comunicado de prensa. No lanzamos una página web llamativa ni contratamos una agencia de relaciones públicas. Simplemente contactamos a través de la extensa y segura red de contactos corporativos de Preston y ofrecimos una demostración a puerta cerrada a 3 de los clientes empresariales más descontentos que sufrían las consecuencias del deficiente sistema de Apex Transit. Las reuniones se celebraron en salas de juntas seguras, lejos de las miradas indiscretas de los periodistas del sector. La presentación fue sorprendentemente sencilla. No les prometimos sinergias abstractas ni innovaciones disruptivas. Simplemente conectamos nuestro motor patentado Zenith Logistics a sus flujos de datos operativos en tiempo real y les dijimos que observaran. En 10 minutos, nuestros modelos predictivos habían identificado 17 ineficiencias críticas en el enrutamiento de sus rutas activas. Demostramos cómo nuestro sistema habría redirigido proactivamente sus activos para evitar un atasco masivo que les había costado cientos de miles de dólares tan solo 2 días antes. Los resultados eran matemáticamente innegables. Los clientes quedaron atónitos. Al final de la segunda semana de nuestro lanzamiento preliminar, los 3 clientes corporativos habían firmado contratos multimillonarios con Zenith Logistics. Iniciaron discretamente los trámites legales para rescindir sus contratos con Apex Transit, alegando graves incumplimientos de las garantías de nivel de servicio e inestabilidad crítica de la infraestructura. La migración de sus datos a nuestros servidores se realizó sin contratiempos durante la noche. Al despertar a la mañana siguiente, sus flotas estaban siendo guiadas por nuestros algoritmos, operando con una eficiencia que no habían visto en años. De vuelta en el almacén, el ambiente era vibrante pero sobrio. No hubo champán ni celebraciones ruidosas. Simplemente observábamos las pantallas de monitorización en directo mientras nuestro sistema gestionaba sin esfuerzo el enorme flujo de datos. Los indicadores verdes parpadeaban constantemente, un testimonio silencioso de la superioridad de nuestra ingeniería. Habíamos demostrado que nuestra arquitectura era impecable, pero sabíamos que la verdadera batalla apenas comenzaba. Apex Transit estaba perdiendo capital y clientes a un ritmo alarmante. Bradley Thorne y su aterrorizada junta directiva no tardaron en darse cuenta de que sus contratos más importantes no solo se estaban disolviendo, sino que estaban migrando a una entidad fantasma con un sistema de enrutamiento inquietantemente perfecto. Comenzaron a realizar rastreos digitales agresivos, intentando desesperadamente descubrir la identidad del misterioso competidor que estaba desmantelando silenciosamente su imperio. Sara detectó sus primeros intentos de sondeo casi de inmediato. Se recostó en su silla, con una sonrisa sombría en los labios, mientras observaba cómo los algoritmos de seguridad de Apex Transit rebotaban inofensivamente contra nuestros cortafuegos encriptados. «Nos están buscando», anunció, mientras sus dedos volaban sobre su teclado mecánico para reforzar el perímetro. «Tienen miedo y buscan a quien culpar». «Que miren», dije, mirando fijamente la pantalla principal de diagnóstico. Conocía a Bradley mejor que nadie. Era un hombre movido por el ego y una necesidad imperiosa de mantener el control. Cuando se diera cuenta de que no podía vencernos tecnológicamente, inevitablemente recurriría a la única otra arma que conocía. Intentaría aplastarnos con intimidación legal. Pero esta vez, no éramos empleados vulnerables atrapados en su jerarquía corporativa. Éramos una entidad autónoma y fuertemente protegida, y estábamos completamente preparados para la huelga. 3 días después, llegó la huelga. No se presentó en forma de ciberataque ni de campaña de desprestigio en la industria. Se presentó en forma de un pesado documento legal certificado, entregado directamente en el domicilio social de Zenith Capital. La guerra corporativa se había trasladado oficialmente de los servidores a los tribunales,
Y yo estaba más que preparado para entrar en acción. La carta de cese y desistimiento llegó por correo certificado, un grueso fajo de amenazas legales con un lenguaje agresivo, encuadernado en grueso pergamino corporativo. Fue entregada directamente al escritorio de Preston Cole en Zenith Capital, sin pasar por nuestro almacén seguro. Preston me llamó a su oficina de inmediato. Al cruzar las pesadas puertas de cristal, lo encontré sentado frente a una mujer que no conocía. Tenía una mirada penetrante y calculadora, y vestía un traje gris a medida que denotaba un litigio costoso. Nolan, dijo Preston con voz tranquila y completamente desprovista del pánico que uno esperaría ante una demanda corporativa multimillonaria. Te presento a Sylvia Reed. Es la abogada principal de litigios corporativos de nuestra firma y va a desmantelar a tu antiguo empleador. Tomé asiento, echando un vistazo al documento que reposaba sobre la mesa de caoba pulida. El encabezado lucía el inconfundible logotipo de Apex Transit. Las acusaciones eran tan predecibles como graves. Alegaban apropiación indebida de secretos comerciales, robo de propiedad intelectual y sabotaje industrial. Exigían el cierre inmediato de todas las operaciones de Zenith Logistics y la entrega total de nuestro código fuente. Bradley Thorne había convencido claramente a su junta directiva de que yo había robado sus algoritmos patentados y los había utilizado para robarles clientes. Sylvia se ajustó las gafas y golpeó la gruesa pila de papeles con un bolígrafo plateado. Esta es una táctica clásica de desesperación, dijo con voz firme y autoritaria. Están perdiendo capital a raudales. Su infraestructura se está derrumbando y sus accionistas exigen respuestas. Necesitan un culpable a quien atribuir su propia gestión catastrófica. Esperan abrumarnos con demandas judiciales y exprimirnos hasta la última gota de dinero en costas legales hasta que nos veamos obligados a llegar a un acuerdo. Afirman que robé el motor de enrutamiento principal, dije, inclinándome hacia adelante y cruzando los brazos. Pero el sistema que utilizan es una fracción corrupta de mi diseño original. Y la arquitectura que construimos aquí en Zenith Logistics fue escrita desde cero. Ni una sola línea de su código existe en nuestros servidores. Lo sé perfectamente, respondió Sylvia con suavidad. Pero defendernos de sus acusaciones infundadas es una estrategia reactiva. No nos ponemos a la defensiva. Vamos a atacarlos donde son más vulnerables, usando la ley federal como arma. Sacó de su maletín una carpeta enorme y meticulosamente organizada y la abrió, revelando cientos de páginas de correos electrónicos impresos, diagramas arquitectónicos y contratos corporativos. Durante su tiempo en Apex Transit, comenzó Sylvia, usted desarrolló los modelos matemáticos iniciales para el motor de enrutamiento predictivo en su tiempo libre, utilizando su equipo personal, mucho antes de que lo integraran formalmente en su plan estratégico corporativo. ¿Es correcto? Sí, confirmé. Pasé casi 2 años perfeccionando la lógica en mi estación de trabajo personal antes de presentársela a la junta directiva. Sylvia esbozó una sonrisa tenue y amenazante. Según el título 35 del Código de los Estados Unidos, sección 271, la infracción de patente requiere el uso no autorizado de una invención patentada. Pero Apex Transit nunca patentó formalmente tu arquitectura original. En cambio, se basaron en una cláusula estándar de cesión de propiedad intelectual para reclamar la propiedad de tu trabajo. Deslizó una fotocopia de un contrato firmado sobre la mesa. Era un acuerdo de cesión de propiedad intelectual fechado en mi segundo año en la empresa. Mi firma aparecía al final, otorgando a Apex Transit plenos derechos sobre cualquier software desarrollado durante mi empleo. Pero había un problema evidente. Miré fijamente la firma, y una oleada de comprensión me invadió. Nunca firmé este documento, dije en voz baja, repasando la tinta con el dedo. Los bucles de las letras están completamente mal. Estaba en el hospital recuperándome de una cirugía menor en la fecha en que supuestamente se firmó. Bingo, dijo Sylvia, con los ojos brillando de satisfacción maliciosa. Realizamos un análisis forense exhaustivo del documento que presentaron en su solicitud de información. La firma es una falsificación digital. Alguien de la gerencia de Apex Transit, probablemente bajo una enorme presión para asegurar los derechos de propiedad intelectual antes de lanzar su expansión a varios estados, falsificó su firma.
Según los códigos penales estatales sobre falsificación, esto invalida por completo su derecho sobre su propiedad intelectual. El contrato es legalmente inexistente. Las implicaciones eran abrumadoras. Si Apex Transit no era propietaria de la propiedad intelectual subyacente, toda su estructura operativa se basaba en activos robados y no asignados. No eran víctimas de robo de propiedad intelectual. Eran los perpetradores. Pero no nos detenemos ahí, continuó Silvia, pasando a otra sección de la carpeta. También presentaremos una demanda federal masiva contra Bradley Thorne y la junta directiva por grave incumplimiento del deber fiduciario. Hemos obtenido comunicaciones cifradas de informantes internos que demuestran que Bradley implementó a sabiendas un sistema de enrutamiento críticamente inestable, ignoró intencionadamente las advertencias de seguridad de su antiguo equipo de ingeniería y falsificó activamente métricas operativas para engañar a los accionistas. Cometió un grave fraude corporativo para inflar la valoración de la empresa justo antes de su gran expansión. Creían que podían aplastarnos silenciosamente, interrumpió Preston con voz fría y dura como el acero. Vamos a exponer sus prácticas fraudulentas ante la opinión pública. Durante las siguientes 48 horas, Silvia lanzó un bombardeo legal de una magnitud sin precedentes. No nos limitamos a responder a su orden de cese y desistimiento. Presentamos una contrademanda colosal ante un tribunal federal alegando robo flagrante de propiedad intelectual, falsificación corporativa y fraude sistémico a los accionistas. Exigimos cientos de millones de dólares en daños punitivos y solicitamos una orden judicial federal inmediata para congelar los activos operativos de Apex Transit en espera de una auditoría forense completa de sus servidores. Pero las demandas fueron solo la primera fase del ataque. Preston aprovechó su extensa red de contactos en los medios para asegurarse de que la demanda no quedara sepultada en los densos expedientes del sistema judicial federal. Filtró sistemáticamente los detalles de los contratos de propiedad intelectual falsificados y las métricas operativas manipuladas a 3 importantes medios de comunicación financieros simultáneamente. La explosión resultante fue catastrófica para nuestro antiguo empleador. Cuando los mercados financieros abrieron el lunes siguiente, la noticia de la enorme demanda federal y las acusaciones de fraude ejecutivo grave ya habían saturado el ciclo de noticias corporativas. El precio de las acciones de Apex Transit se desplomó inmediatamente. A las 3 horas de la apertura, su valor de mercado cayó en picado más del 40%. Hubo que suspender la negociación 2 veces para evitar un pánico generalizado en el mercado, pero el daño era irreversible. El gigante corporativo que tan arrogantemente me había descartado en aquel restaurante de mala muerte ahora se desangraba en público, su cimiento fraudulento colapsando bajo el peso aplastante de su propio engaño. La implosión de Apex Transit fue rápida, brutal y notablemente pública. Una vez que la demanda federal se convirtió en noticia de primera plana, la fachada cuidadosamente construida de invencibilidad corporativa se hizo añicos por completo. Las revelaciones sobre contratos de propiedad intelectual falsificados y métricas operativas manipuladas desataron una ola masiva de pánico entre los clientes restantes. A las 72 horas del desplome inicial del mercado financiero, 5 de sus mayores operadores regionales rescindieron oficialmente sus contratos, alegando graves violaciones de confianza e inestabilidad de la infraestructura crítica. La red de enrutamiento que me habían robado estaba completamente destruida, y ahora toda la industria sabía que sus cimientos se basaban en mentiras. El golpe final llegó un martes por la mañana, exactamente 5 meses después de mi despido fulminante en aquel concurrido restaurante. El Consejo de Administración de Apex Transit, desesperado por rescatar los pocos vestigios de valor que quedaban en sus acciones en caída libre, convocó una sesión de emergencia. Bradley Thorne, el hombre que había orquestado el robo de mi arquitectura y me había humillado con regocijo delante de mis compañeros, fue destituido de su cargo de director de operaciones y expulsado por la fuerza de la sede corporativa por personal de seguridad armado. La escena fue captada por varios ambiciosos reporteros de negocios que habían apostado cerca del edificio, con sus cámaras disparando flashes sin cesar mientras Bradley era escoltado al frío aire de la mañana, aferrado a una caja de cartón con sus pertenencias personales. Se veía pálido, desaliñado y completamente destrozado. Pero la pesadilla de Apex Transit estaba lejos de terminar.
El meticuloso ataque legal de Saudi Arabia había atraído la atención de los reguladores federales. Esa misma semana, agentes de la Comisión Federal de Comercio y de la Comisión de Bolsa y Valores llegaron a las oficinas de Apex Transit con órdenes de registro exhaustivas. Confiscaron decenas de servidores, cientos de discos duros y miles de páginas de comunicaciones internas en busca de las huellas digitales de la falsificación y el fraude masivo a los accionistas que habíamos descubierto. La empresa quedó paralizada, sus operaciones congeladas bajo el inmenso peso de las investigaciones federales. Ante unos honorarios legales insuperables, una fuga masiva de clientes y miles de millones de dólares en posibles daños punitivos, Apex Transit se declaró formalmente en bancarrota menos de 3 semanas después. Con nuestro antiguo adversario completamente aniquilado, el tiempo de las sombras y el secretismo había terminado. Preston Co. decidió que era hora de presentar oficialmente Zenith Logistics al mundo. No alquilamos un lujoso salón de hotel ni organizamos una extravagante fiesta corporativa. En cambio, celebramos una conferencia de prensa muy exclusiva en el imponente atrio de cristal del edificio Zenith Capital, invitando únicamente a periodistas especializados en tecnología de primer nivel y a los directores ejecutivos de las empresas de transporte de mercancías más poderosas del país. Yo permanecía a un lado, vestido con un traje oscuro impecablemente confeccionado, observando cómo la sala se llenaba de titanes de la industria. Maya, Julian y Sara estaban a mi lado, con rostros que reflejaban una mezcla de agotamiento y un profundo y silencioso orgullo. Habíamos pasado los últimos meses trabajando en absoluto secreto, volcando hasta la última gota de nuestro intelecto y resistencia en un sistema que acababa de desmantelar por sí solo a un gigante corporativo. Preston subió al podio minimalista, con el destello de las cámaras reflejándose en su cabello plateado. No perdió el tiempo con grandilocuentes tópicos corporativos ni largos discursos de marketing. La industria logística ha sufrido durante años bajo el peso de una infraestructura obsoleta y un liderazgo arrogante y estancado, comenzó Preston, con la voz resonando con claridad en el silencioso atrio. Hoy, esa era llega oficialmente a su fin. No estamos introduciendo un parche ni una actualización menor. Estamos introduciendo el estándar absoluto en enrutamiento de carga dinámico y predictivo. Señaló la enorme pantalla digital que tenía detrás, la cual se encendió, mostrando los nodos de enrutamiento en tiempo real de la red de Zenith Logistics. Miles de rutas de carga activas recorrían el mapa del país con una precisión impecable e ininterrumpida. El sistema procesaba millones de datos por segundo, predecía retrasos por el clima, evitaba cuellos de botella en el tráfico y optimizaba el consumo de combustible con una precisión matemática perfecta. Los ejecutivos presentes observaban la pantalla en un silencio atónito, reconociendo el poder innegable de la arquitectura. Pero la tecnología es solo una parte de la historia, continuó Preston, dirigiendo su mirada hacia donde yo estaba. Un sistema de esta magnitud requiere un arquitecto con una visión sin igual. Un hombre cuyas ideas fueron consideradas obsoletas por personas que carecían de la capacidad para comprenderlas. Me indicó que me acercara. Señoras y señores, el director ejecutivo y arquitecto principal de Zenith Logistics, Nolan Vance. Caminé hacia el podio, el sonido de mis pasos resonando suavemente contra el suelo de mármol. Observé a la multitud de periodistas y líderes empresariales. Algunos habían estado en aquel restaurante hacía 5 meses. Algunos se habían reído cuando Bradley me llamó un estorbo. Ahora me miraban con una profunda mezcla de admiración y respeto nervioso. Me acerqué al micrófono y me aferré a los bordes del podio. No sonreí. No pronuncié un discurso dramático sobre venganza o justicia. Me dijeron que mi arquitectura era un fracaso, dije, con voz firme y fría, resonando en el inmenso espacio. No discutí con ellos. Simplemente construí el sistema que juraban que era imposible. La red que ven detrás de mí no es un prototipo. Actualmente gestiona la logística de 7 importantes transportistas nacionales con absoluta estabilidad. Somos Zenith Logistics, y esto es solo el comienzo. Me alejé del micrófono mientras la sala estallaba en una ensordecedora tormenta de aplausos y flashes de cámaras. Preston me dio una palmada firme en el hombro y una rara sonrisa genuina se dibujó en su rostro.
En la primera fila, Maya, Julian y Sara aplaudían, satisfechos de que nuestro arduo y secreto trabajo finalmente hubiera dado sus frutos. Esa misma noche, mucho después de que la rueda de prensa hubiera terminado y los periodistas se hubieran marchado a casa a escribir sus titulares, me encontré solo junto a los enormes ventanales de mi nuevo despacho. La ciudad se extendía bajo mis pies, un océano infinito de luces brillantes y vehículos en movimiento, fluyendo por las complejas arterias del paisaje urbano. En algún lugar de esa extensa metrópolis, Bradley Thorne yacía en desgracia, su carrera destruida y su legado reducido a una advertencia sobre fraude corporativo y arrogancia catastrófica. Respiré hondo, sintiendo como el aire acondicionado me llenaba los pulmones. Metí la mano en el bolsillo, mis dedos rozando la tarjeta de visita de textura gruesa que Trusted Cole me había deslizado por la mesa hacía meses. La saqué y me quedé mirando las letras en relieve, recordando la humillación paralizante de aquella cena y el silencio absoluto de mis antiguos compañeros. Me acerqué a la elegante papelera vacía junto a mi escritorio y dejé que la tarjeta se me resbalara de las manos. Ya no necesitaba ese recordatorio. El fantasma de Apex Transit estaba muerto y enterrado. El sistema funcionaba a la perfección. La victoria era absoluta, fría y enteramente mía.